Todas estas iglesias no pueden estar equivocadas, le dije a mi esposa hace 53 años. Es posible que alguna denominación tradicional de la religión cristiana, ya sea católica o protestante, se equivoque en algún punto de su enseñanza. Esas religiones imparten enseñanzas diferentes con relación a muchos puntos de doctrina y fe. Algunas de ellas, por tanto, forzosamente tienen que estar equivocadas en algunos de esos puntos. Pero si algunas de ellas, o la mayoría, efectivamente hierran en alguna que otra cuestión concreta, ¿no es igualmente posible que todas pudieran también equivocarse o estar de buena fe confundidas o engañadas en algún punto fundamental de sus creencias? Hoy en día mucha gente ha dejado de creer en la existencia del diablo. La Biblia, sin embargo, afirma que el mundo entero, inclusive sus religiones, ha sido engañado por Satanás. Apocalipsis 12:9. Los habitantes de la tierra han sido engañados por el diablo a través de la religión, engañada también. Apocalipsis 17:2. La Biblia también dice que se acerca la hora en que el Dios Todopoderoso enviará un ángel desde los cielos para prender al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo atará por 1000 años, lo arrojará al abismo, lo encerrará y pondrá su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Véase Apocalipsis 20 del 1 al 3. ¿Quién es este Satanás? ¿De dónde viene? ¿Creó Dios al diablo para que nos engañara? Satanás fue un arcángel, cumbre de toda perfección, tal como Dios lo había creado. Ezequiel 28:15. Pero el diablo tenía inteligencia. Era un agente moral libre, con libre albedrío. Era capaz de hacer sus propias decisiones, igual que nosotros, los seres humanos. Tenemos libre albedrío, el cual nos concedió Dios. De no ser así, no podríamos desarrollar carácter. Aquel gran arcángel se llamaba Lucero y Dios lo puso en el trono de la tierra para que administrara el gobierno divino con poder sobre los ángeles que habitaban la tierra antes de la creación del hombre. Pero este poderoso Lucero influyó sobre sus ángeles y los capitaneó en una rebelión contra Dios. Segundo de Pedro 2, del 4 al 6. ¿No podría, pues, ser posible que en un mundo así engañado por Satanás, todas las denominaciones del cristianismo tradicional hubieran sido engañadas sin saberlo y hubieran aceptado una creencia errónea en algún punto fundamental y trascendente de doctrina? ¿Parece esto absurdo o imposible? Espere, lector, hasta conocer los hechos respecto a lo que realmente ha ocurrido, hechos revelados por la palabra infalible de Dios. No se cierre ante cosas que usted nunca ha visto, oído o comprendido antes. Abra su mente a la verdad probada, por sorprendente que ésta le parezca. Esa verdad pudiera parecerle increíble, pero es la verdad. Ese error tan ampliamente aceptado y universalmente creído es la doctrina de que Dios en estos momentos está tratando desesperadamente de lograr que el mundo entero sea espiritualmente salvo. Esa doctrina nos enseña que el presente es el único día de salvación. Nos asegura que Satanás está tratando de mantener perdidos a todos y quienes no acepten y reciban a Cristo ahora en esta vida presente se perderán, condenados por la eternidad al fuego del infierno. También se nos asegura que este tiempo de salvación está ya para terminarse, de modo que pronto será ya demasiado tarde. La única fuente de la verdad es Dios y Él nos ha dado su palabra. En ella nos informa si es este ahora el único día de salvación o siquiera una oportunidad que puedan aprovechar aquellos que desean ser salvos. Él nos dice si están irremisiblemente perdidos los que no acepten a Cristo ahora. Para comprender todo esto debemos remontarnos al principio y abrir nuestros oídos a lo que Dios nos ha revelado desde entonces hasta ahora, revelación que se proyecta también hacia el futuro. Pero debemos abrir nuestra mente si de veras queremos que la asombrosa verdad penetre en ella. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dijo Jesús.
Juan 6:44. Esto significa que todos tienen cerrado el acceso a Cristo, que están imposibilitados para llegar hasta Él, excepto aquellos predestinados por Dios para ser llamados ahora. ¿Es esto una injusticia por parte de Dios? ¿Está usted seguro de entender por qué Jesús dijo eso? ¿Está seguro de comprender por qué la humanidad entera fue segregada de Cristo e imposibilitada para tener acceso a Él desde entonces hasta hoy, con la excepción de los muy pocos que Dios predestinó para ser llamados ahora? ¿Por qué Dios se esconde así del mundo? Todo comenzó con Adán en el huerto de Edén. Veamos, lector, si ahora puede usted comprender algo que probablemente nunca antes había entendido. Lo que se ha pasado por alto es que en la elección que Adán tenía que hacer, Dios le estaba exigiendo que seleccionara cuál árbol debía rechazar, así como cuál árbol debía escoger. Satanás, por así decirlo, andaba por los alrededores buscando la oportunidad de tentar a Adán para llevarlo a rechazar a Dios, igual que él lo había rechazado cuando todavía era el arcángel Lucero, rechazando la ley y el camino, el gobierno de Dios. Si Adán rechazaba a Dios como creador y regidor del gobierno de Dios, cosa que efectivamente hizo, ¿qué haría Dios? El árbol de la vida era un símbolo del Espíritu de Dios, pero también simbolizaba a Dios como Señor de su gobierno, como fuente de la religión y como revelador del conocimiento básico. Satanás tentó a Adán a través de Eva, su esposa, y Adán comió del fruto prohibido. Al hacerlo así, se arrogó la facultad de decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Con esto, rechazó a Dios como revelador de todo el conocimiento básico, así como Señor y gobernante. Rechazó a Dios como dador de la vida eterna. Al tomar el fruto del árbol prohibido, Adán rechazó al árbol que simbolizaba el Espíritu Santo y la soberanía divina. Rechazó a Dios junto con su gobierno y su camino de vida. ¿Qué hizo Dios entonces? Lo expulsó del Edén y le impidió el acceso al árbol de la vida, para así evitar que fuera a tomar de su fruto y a recibir, en estado de pecado, el don de la vida eterna. Dios segregó de sí a Adán y a la descendencia que brotaría de él, exceptuando al número infinitesimal de hombres que él predestinó para ser especialmente llamados en preparación para el futuro reino de Dios. ¿Fue Dios injusto al hacer esto? Supongamos que Dios no hubiera impedido el acceso de la humanidad a su Espíritu Santo. Piense en lo que hubiera ocurrido entonces. Satanás, aunque descalificado ya para gobernar la tierra, todavía ocupaba el trono de ésta. El hombre hubiera tomado el Espíritu Santo de Dios, el don de la vida eterna, pero sin haberse arrepentido. Influido por Satanás y viviendo en pecado, el hombre hubiera adquirido entonces una vida eterna de absoluta infelicidad, de tormento mental, de miseria y desesperanza. ¿Así lo desearía usted? Hubiera sido tremendamente injusto que Dios hubiera permitido a la humanidad acarrear sobre sí misma semejante destino inmortal. Por eso quiso Dios segregar de sí a la humanidad por espacio de 6.000 años hasta que Cristo viniera y rechazara a Satanás y lo venciera, tomando sobre sus propios hombros la pena por los pecados humanos, haciéndose merecedor de gobernar en el amor de Dios desde el trono de la tierra, sustituyendo a Satanás y arrojándolo lejos de la humanidad. Dios, pues, puso a la humanidad, exceptuando a los llamados, en un estado de aislamiento de Él, pero todavía sin juzgarla ni condenarla. Mientras tanto, Dios ha llamado a aquellos escogidos por Él, porque ha considerado que eran los que, como Cristo, también rechazarían a Satanás y a sus caminos torcidos, aceptarían el gobierno de Dios a través de la fe en Cristo y, como hizo Jesús, vencerían a Satanás aun cuando fuera severamente tentados por Él.
Aquellos de nosotros que hemos sido llamados ahora, si nos arrepentimos y si vencemos a Satanás, a este mundo y a nosotros mismos, heredaremos el reino de Dios y nos sentaremos con Él en su trono y entonces nos haremos cargo, sin la presencia de Satanás, de la tarea de salvar al mundo. Aquellos que han muerto desde Adán hasta ahora, sin ser juzgados aún, serán resucitados a la vida mortal durante el periodo del juicio del gran trono blanco, y entonces, después del milenio, serán llamados al arrepentimiento y a la recepción del don de la vida inmortal, cuando ya no haya un diablo que les tiente y perturbe. Por encima de todo, el Dios creador está creando carácter justo y santo, el cual se deriva del rechazo del mal y de nuestro acercamiento voluntario al camino del amor de Dios. El diablo se presenta como un ángel de luz y engaña al mundo, haciendo creer que Él es Dios. Lleva a los hombres a pensar que el mal es bien y que la ley divina es el mal. Hace creer al mundo cristiano que la vida eterna puede ganarse a través de Cristo sin arrepentirse de la transgresión de la ley de Dios. Satanás engaña al mundo del cristianismo tradicional haciéndole creer que los hombres tienen libre acceso al árbol de la vida, a la vida eterna, a la salvación, mientras permanecen en un estado de pecado. Jesús advirtió primeramente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Y a través de Pablo dijo, refiriéndose a estos ministros engañados, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. En efecto, el evangelio falso del mundo que profesa ser cristiano afirma que Dios no impidió el acceso humano al árbol de la vida, es decir, a la salvación eterna. Antes bien, nos dice que la humanidad puede llegarse libremente hasta ese árbol de la vida y ganar la vida eterna, la salvación, aunque todavía continúe pecando, rechazando y violando la ley de Dios, rechazando el gobierno de Dios que se basa en su ley, su camino de vida. El evangelio falso no enseña que el pecado es infracción de la ley, es decir, de la ley espiritual de Dios, tal como se haya resumido en los 10 mandamientos. Por el contrario, se enseña la falsedad de que la ley ha quedado abrogada. Hace alrededor de 38 años, mientras la Iglesia de Dios todavía tenía su centro principal en Eugene, Oregón, Estados Unidos, un grupo evangelizador estaba dirigiendo una cruzada ambulante en el pueblo vecino de Springfield. La formaban el evangelista principal y 8 o 10 jóvenes de unos 20 años de edad. Esos jóvenes deambulaban por el pueblo durante el día, cada uno de ellos llevando una Biblia y deteniendo a los transeúntes para invitarlos a las conferencias que ofrecían por las noches en una gran tienda de campaña. 2 de ellos me hablaron. ¿Predica el pastor de ustedes cómo salvarnos del pecado? Les pregunté. Sí, desde luego, me respondieron. ¿Explica lo que es el pecado, lo que necesitamos hacer para dejar de pecar? Cristo murió por nuestros pecados, me dijeron. Sí, ya lo sé, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué hemos hecho nosotros que sea pecado? ¿Pueden ustedes enseñarme en la Biblia algún pasaje donde se dé una definición específica del pecado? Cristo murió por nuestros pecados, insistieron ellos, poniéndose ya un poco a la defensiva. Pero si voy a las conferencias que ustedes dan, insistí, yo quiero que el predicador me explique qué definición de pecado da la Biblia, lo que es el pecado. ¿Por qué uno de ustedes no va a buscar al predicador y así yo le podré preguntar directamente? A estas alturas ya había en torno nuestro un pequeño grupo de curiosos. Sí, dijeron algunos, busquen al predicador para ver qué respuesta da a este hombre.
El gran evangelista vino y yo repetí mi pregunta. Jesús murió por nuestros pecados, dijo él, igual que había instruido a sus jóvenes discípulos. Rehusaba responder, no quería abrir la Biblia y enseñarnos la definición bíblica de pecado. Pronto él y sus discípulos se alejaron corridos mientras los curiosos se reían. Cuando se tropiezan con uno que sabe plantear la pregunta indicada, comentó uno de ellos, se quedan sin una respuesta bíblica. Él pudo haberme respondido, expliqué, pero no se atrevió porque sabía que si leía en la Biblia la definición de pecado, todas sus enseñanzas caerían por su base. ¿Quisieran ustedes conocer esa definición? Me dijeron que sí, de manera que saqué una Biblia de mi portafolio y leí 1 de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. Luego, volviéndome a Romanos 7:14, les enseñé que ley es pecado transgredir, porque sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:7, ¿la ley es pecado? Satanás nos hace creer que la ley de Dios, su camino de vida, es el mal y que su transgresión es el bien. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué ley dice no codiciarás? Los 10 mandamientos. El incidente que narré ilustra muy bien lo que estoy explicando. Un evangelista de renombre mundial declara en sus campañas que la muerte es incierta, que puede sorprendernos cuando menos lo imaginamos. Cualquiera puede morir inesperadamente antes del próximo amanecer. ¿Qué le ocurriría si ese alguien fuera usted? Si no acepta a Cristo hoy, no tiene seguridad para mañana. Mañana podría ser demasiado tarde. Convencidos de esto, centenares y hasta millares de personas se acercan a los altares. La enseñanza tradicional de las religiones cristianas no nos dice que debemos rechazar el camino pecaminoso de Satanás, el camino mundano del egoísmo. Nos dice, en cambio, que podemos traspasar esa barrera impenetrable que Dios puso para impedirnos el acceso al árbol de la vida. Nos enseña que podemos posesionarnos de la vida inmortal estando aún en nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no a salvarnos en nuestros pecados. El arrepentimiento es para con Dios y la fe es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, pero recordemos que Él declaró: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Ni usted ni yo podemos tomar la iniciativa. Dios debe primero llamarnos y conducirnos a Cristo. Tenemos primero que arrepentirnos, reconciliarnos con Dios el Padre. Existe solo un legislador, Dios el Padre. Primero debemos arrepentirnos y ese arrepentimiento es otorgado por Dios y es para con Él. Hechos 11:18 y 20:21. El día de Pentecostés, en la misma fundación de la iglesia, Pedro dijo bajo inspiración: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Nosotros, los que hemos sido predestinados por el Padre para ser llamados ahora, hemos sido llamados para desempeñar nuestra parte, aunque ésta se reduzca a orar fervientemente por la obra, a nuestros diezmos, nuestro apoyo o al cumplimiento de las labores que nos sean encomendadas. Hemos sido llamados a tomar parte en esta grande y definitiva comisión para respaldar al apóstol de Dios, usado por Dios como su instrumento. Pero a nosotros nos toca vencer a Satanás, tal como Cristo lo venció, y vencer al mundo satánico, junto con esta naturaleza humana que el diablo ha insuflado en nosotros.
Aquellos que sean llamados en el milenio o en el juicio del gran trono blanco no tendrán que vencer al diablo. En cambio nosotros, si nos sobreponemos, nos sentaremos con Cristo en su trono en Jerusalén y se nos dará poder para gobernar a las naciones. ¿Es Dios injusto? No, nunca lo es. Él es el Dios de la justicia para todos, pero a cada cual le llegará a su tiempo y conforme a su voluntad.